Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal y volví a hacer reacciones de Rusia después de un tiempito. Aquí estamos nuevamente y traemos en esta ocasión a Yulia Parshuta. Recuerden que acá me pueden dejar abajo en los comentarios recomendaciones de cosas nuevas que estuvieron saliendo en Rusia. La canción se llama Alone the Age. Estuvo en Las Vegas City Hall, una de las mujeres con las voces más graves después de Diana Ankudinova. Yulia Parshuta es una de las mujeres con las voces más graves que conozco, pero la diferencia es que no la usa mucho. Así que sin mucho más, vamos a ver con qué nos encontramos. Si te gustan este tipo de videos, te puedes suscribir a este canal, activa la campanita y déjame acá abajo algún comentario con alguna recomendación para un próximo video. Estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores, así que si te suscribís, me haces un favor enorme. A ver, Yulia Parshuta, ¿con qué nos encontramos? ¿Sí? ¡Ay, qué bonito! ¡Me encanta el lugar! Sí. Ay, qué precioso. Тихо иду по краю, словно я тебя не вижу и совсем не замечаю, будто не узнавая. Я тихонько прошагаю своей судьбы по краю там, за этим краем. Может быть, себя найду, а может быть и потерял в эту любовь, как в бездну. В этом море неизвестности я с крутого волнореза. Uf. Chicos, dificilísima la melodía. En realidad, lo rítmico de la melodía es una de esos tipos de melodías que come el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando está por terminar, acentúa diferente. Esto te requiere muchísimo aire. Ahora voy a explicar un poquito mejor para que sepan de qué hablo y por qué tiene esta complejidad. Es como que cuando está por terminar la frase, viene, y está por terminar, acentúa y empieza en el compás siguiente y empieza el verso siguiente y no tiene un momento de articulación natural, ¿sí? Escucha. ¿Ves? Lo natural hubiese sido... Y ahí termine. No, es como que empezó la melodía que sigue antes. Entonces, al ser una articulación más compleja y que no te da tiempo para respirar, sino que sí o sí tienes que encontrar una coma en el texto para poder tomar esa respiración. Bueno, puedes respirar adentro de una palabra, ¿sí? Entre sílaba y sílaba. No, tenés que esperar una coma, una respiración natural en el texto cuando no te la da la melodía. Entonces, lo que está haciendo es muy difícil. Y sigue manteniendo esa profundidad. ¡Ay, qué lindo! Fíjate los músculos de la panza. Fíjate los músculos. Cómo toma aire y hace esto. Toma y traba. Fíjate cómo ahí en ese momento, a ver, tiene que estar independizado el tema de la presión que vos haces. La presión que vos haces con la panza, el apoyo en realidad con la musculatura, la faja abdominal, disociado de la relajación que vos tenés que tener acá, ¿entendés? Ahí está esta diferencia entre las personas que entienden que hay que ajustar el sostén muscular y apoyarse, pero esa tensión no se tiene que trasladar acá. Porque esto tiene que estar desmayado de la no tensión. Y ella lo entiende perfecto porque canta increíble. Mirá. ¿Cómo ajusta más? ¡Sí! Es un placer. Y lo mejor de todo fue que no perdió ese ajuste que ella estaba teniendo en el sostén muscular. Fíjate cómo el ataque... Esto tiene que ver mucho también... Hay muchísimos ejercicios, por ejemplo, que se hacen en la técnica vocal, que la idea es que, por ejemplo, si vos haces un ejercicio con una F, por ejemplo, la idea es que la F haga que... Fíjate, si ustedes hacen F ahora... hace que el sostén muscular haga se active. La idea es que eso no se pierda durante las ¿sí? Durante el resto de las notas. Y es lo que le está pasando a ella. Ella está pudiendo ajustar
el sostén muscular sin que todo se desarme cuando sigue la melodía. ¿Sí, ajustado? ¡Bien! Me encanta. Espero que se den cuenta de lo que estoy diciendo. Если есть сколько угодно в небесах воды холодной, может, тогда же лучше. Слезы неба станут душем, и мою очистят душу, может, за наши муки. La letra, chicos, está hablando de que tal vez todo este llanto funcione como un lavado de este tormento en nuestras almas. Es hermoso lo que está diciendo. Y es hermoso cómo lo está diciendo. Si bien la traducción nunca es justa, me encanta. Нас с тобой жалеет небо и свои протянет руки. Тогда узнаем, что же там за этим краем, что же там за этим. Hermoso. Небо синее. Bien, aireado absoluto. Absoluto. Tiene un manejo de todas estas texturas sin perder la buena colocación y el buen apoyo, que es hermoso. Y sabe cuándo apoyar más y cuándo apoyar menos. No es siempre el mismo apoyo que tenés que tener. Ok, parece muy grave, pero no. Слезы неба станут душем, и мою очистят душу, может, за наши муки. Нас с тобой жалеет небо и свои протянет руки. Тогда узнаем, что же там за этим краем, что же там за этим. Creo que me parece un hallazgo que hayamos encontrado, que me hayan mandado ustedes este video donde se le ven las costillas, donde se ve esta zona que es fundamental para que yo les pueda explicar cómo funciona el apoyo. Lo está haciendo tan bien y a su vez tan natural, porque vos podés saber cómo funciona la situación, vos podés saber qué es lo que te hace bien como para poder llegar al final de la frase con vida y bien, y no solo al final del verso, sino como también al final de la canción. Llegar sano. Pero puede ser que no te salga natural y que estés todo el tiempo pensando en cómo te está saliendo, y eso es lo peor que te puede pasar, porque ya estás, para eso sirve la técnica y el entrenamiento, para olvidarte de ello, ¿entendés? Para olvidarte de la técnica y que esté naturalizado en el cuerpo. Hay momentos de urgencia donde es necesario usarlo, claramente sí, pero la idea es que todo esté lo más absorbido por el cuerpo posible para tener que estar más que nada preocupado en la interpretación y no tanto en la técnica para cantar bien. Y cantar lindo en realidad. Me encanta porque es como medio experimental. ¡Qué ágil, qué agilidad! ¡Qué agilidad! Sigue. Sigue. Sí, esto tiene toda la pinta de que sigue. Ahí está el cielo, orilla azul.
No, la amo, la amo. Amo a Giulia Parchuta. Amo. La amo. Qué Dios, en parte miren la imagen lo que es, parece una aparición. Giulia es lo más, Giulia tiene una calidad vocal que he escuchado varias veces, pero que en el canal se ha visto poco tanta buena técnica y tanta naturalidad con la que lleva a cabo las canciones. Por un timbre de voz también súper orgánico, que es para lo que también sirve la técnica, para poder sacar tu propio color y tu propia textura y tu propio sonido. Si les gustó este video me pueden recomendar algún otro más acá abajo con algún link en los comentarios, le pueden poner me gusta a este video que me ayuda muchísimo y suscríbanse que la mayoría de la gente que me ve no está suscripta. No sé por qué no lo hacen, es gratis, así que si quieren me pueden ayudar con eso y llegamos a los 100.000 suscriptores, chicos, y después por mucho más. Ahora sí, gracias por haber llegado hasta este momento del video, como les digo siempre, que para mí es un montón, les mando un beso enorme. Nos estamos viendo en el próximo video. Spasiba Baljoy, das vidania, paca paca.